Me llamo Elsa y esta es la historia de cómo mi vida dio un vuelco, no solo una vez, sino dos. Creo que lo mejor es comenzar desde el principio. Nací en un pequeño pueblo suburbano, hija de dos padres amorosos, Oscar y Joana David. Mi papá era periodista y mi mamá trabajaba como enfermera. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. La vida era bastante normal para nosotros hasta que cumplí 15 años. Fue entonces cuando todo cambió. Era un lluvioso viernes por la tarde. Mis padres habían ido a una cena, y yo estaba en casa con mi abuela viendo un dibujo animado tonto en la televisión. De repente, sonó el teléfono. Nunca olvidaré el escalofrío que recorrió mi cuerpo cuando escuché a mi abuela llorando suavemente en la cocina. Los siguientes días pasaron como en un sueño borroso. Todo se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Nos dijeron que mi mamá había muerto instantáneamente en un accidente de coche. Mi papá sobrevivió, pero apenas. Cuando finalmente lo vi en el hospital, solo era la sombra del hombre fuerte que una vez conocí. Sus piernas estaban destrozadas, y los doctores dijeron que nunca volvería a caminar. Cuando fui a verlo, extendió su mano hacia la mía y susurró: Elsa, lo siento mucho, querida. Lo siento mucho, no entendía por qué se disculpaba. No fue su culpa. Un conductor ebrio había chocado contra su coche. Pero a medida que fui creciendo, comencé a darme cuenta de por qué se sentía culpable. Se sentía mal por lo que nuestras vidas se habían convertido, por las dificultades que íbamos a enfrentar, por la madre que había perdido y por el padre que pensaba que ya no podría ser. Pero mi papá, Oscar David, era mucho más fuerte de lo que él mismo se daba crédito. Después de salir del hospital y aprender a vivir en una silla de ruedas, se volcó en su trabajo. Siempre había sido un escritor talentoso, y ahora enfocaba toda su energía en su trabajo como editor en el principal periódico de la ciudad. Al entrar en la adolescencia, papá se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Me animaba a unirme a clubes, a hacer amigos y llevar una vida lo más normal posible. Pero la verdad era que prefería pasar tiempo con él. Veíamos películas antiguas juntos, discutíamos sobre libros, e incluso me ayudaba con la tarea. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, papá insistió en que me fuera a estudiar fuera. Tienes que extender tus alas, pequeña, decía. No te preocupes por mí. Estaré bien. Yo dudaba en dejarlo, pero sabía que tenía razón. Así que me fui a la universidad. Asistí a la Universidad Estatal de Nueva York y estudié contabilidad. Allí conocí a Emma, quien rápidamente se convirtió en mi mejor amiga. A través de Emma conocí a su primo segundo, Magnus. Magnus era amable y divertido, y no se inmutó cuando le hablé de mi papá. De hecho, cuando conoció a papá por primera vez, se llevaron bien de inmediato, conectando por su amor compartido por la música rock clásica. Más tarde, Magnus me dijo: tu papá es genial y tú eres increíble por cuidarlo todos estos años. Traté de quitarle importancia al cumplido, pero por dentro me sentía radiante. Por primera vez desde el accidente, sentí que tal vez, solo tal vez, podría tener una vida normal, una vida llena de amor, risas e incluso la posibilidad de formar mi propia familia algún día. Después de graduarme, las cosas empezaron a encajar como un rompecabezas. Conseguí un trabajo en un servicio local de impuestos, y Magnus comenzó a trabajar como conductor de camiones de larga distancia. Salimos durante 4 años antes de que me propusiera matrimonio una fresca tarde de otoño en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Estaba emocionada, pero había algo que necesitaba dejar claro. Sí, Magnus, le dije, pero no puedo dejar a mi papá. Me necesita. Magnus sonrió ampliamente y dijo: no lo tendría de otra manera. Todos viviremos juntos. El apartamento de tu papá es lo suficientemente grande para los tres, ¿verdad? La boda fue pequeña pero hermosa. Papá insistió en llevarse a sí mismo en su silla de ruedas por el pasillo para entregarme. No hubo un solo ojo seco en el lugar mientras yo estaba ahí,
sosteniendo la mano de Magnus, sentí que estaba viviendo un cuento de hadas. Pero todo cuento de hadas tiene sus villanos, y el mío vino en forma de mi suegra, Sofía, y mi cuñada, Karen. Desde el momento en que las conocí, supe que no me aprobaban. Durante nuestra primera reunión, Sofía preguntó con la nariz arrugada, como si oliera algo desagradable. Entonces, ¿tu padre es discapacitado? Es una persona con discapacidad, la corregí, tratando de mantener la calma. Pero trabaja como editor, dijo de manera despectiva, sin mostrar interés en lo que tenía que decir. Luego se volvió hacia Magnus y le preguntó, ¿estás seguro de esto? Hay tantas chicas agradables de buenas familias. Sentí que mi cara se sonrojaba con una mezcla de ira y vergüenza cuando Sofía hizo ese comentario hiriente. Pero antes de que pudiera responder, Magnus intervino de inmediato para defenderme. Mamá, Elsa es de una buena familia, y la discapacidad de su padre no cambia eso. La amo y eso es todo lo que importa, dijo con firmeza. Sofía no dijo nada más, pero aún podía ver la desaprobación en sus ojos. Karen, siguiendo el ejemplo de su madre, fue igual de fría y distante conmigo. Después de la boda, Magnus se mantuvo fiel a su palabra y se mudó con papá y conmigo. Nuestra vida pronto se instaló en una rutina cómoda. Yo iba a trabajar a la oficina de impuestos, mientras que Magnus estaba en la carretera durante días con su trabajo de camionero. Cuando estaba en casa, cenábamos juntos los tres. Y esos momentos se sentían como un vistazo de la vida familiar feliz que siempre había deseado. Pero cada vez que Sofía y Karen nos visitaban, la atmósfera en nuestro hogar cambiaba por completo. Actuaban como si pensaran que la casa les pertenecía. Apenas reconocían la presencia de papá, y su frialdad hacía que cada visita se sintiera como caminar sobre cáscaras de huevo. Un día, escuché a Sofía susurrando a Karen cuando pensaban que no las escuchaba, es una pena. Magnus podría haber hecho mucho mejor. Ahora está atrapado con esta chica y su padre lisiado. ¿Te imaginas si tienen hijos? ¿Y si heredan los malos genes? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Estaba furiosa, pero me quedé callada, por el bien de Magnus. Intenté mantener la paz, pero cada vez era más difícil contener mis sentimientos. Una noche, después de una visita especialmente tensa de Sofía y Karen, no pude contener más mis lágrimas. Magnus me encontró en nuestra habitación, sollozando incontrolablemente. Oye, oye, dijo, abrazándome suavemente. ¿Qué pasa? Es tu mamá y tu hermana, lloré, las palabras saliendo entre sollozos. Me odian. Creen que no soy lo suficientemente buena para ti por culpa de papá. El rostro de Magnus se endureció con determinación. Eso es ridículo. Tú y tu papá son mi familia ahora. Si ellas no pueden aceptar eso, es su problema, no el nuestro. Sus palabras fueron un consuelo, pero en el fondo no podía dejar de sentir que esto solo era el comienzo de nuestros problemas con Sofía y Karen. A medida que pasaban los meses, el negocio de camiones de Magnus comenzó a crecer. Estaba en la carretera aún más, viajando por todo el país en su gran camión. Lo extrañaba terriblemente cuando no estaba, pero me concentraba en mi trabajo en la oficina de impuestos y pasaba las noches acompañando a papá. Una fresca tarde de otoño, mientras ayudaba a papá a acostarse, Magnus me llamó. Su voz sonaba emocionada al otro lado del teléfono. Elsa, he estado pensando, dijo, ¿qué te parecería comprar una casa adosada? Sería más fácil para tu papá moverse en su silla de ruedas y podría pasar más tiempo afuera. Además, podrías tener un jardín, algo que te mantenga ocupada cuando esté en la carretera. Cuanto más hablaba, más me gustaba la idea. Miré a papá, que fingía no estar escuchando. ¿Qué piensas, papá?, le pregunté, poniendo el teléfono en altavoz. Los ojos de papá se iluminaron. Un jardín sería agradable, admitió, y sería más fácil salir. Eso lo decidió. Durante las semanas siguientes, nos sumergimos en la búsqueda de una casa. Finalmente encontramos el lugar perfecto,
una casa adosada espaciosa, con puertas anchas, una ducha accesible para papá y un hermoso patio trasero. Sacar una hipoteca era un gran paso y daba un poco de miedo, pero con los ingresos de Magnus, los míos y el alquiler del antiguo apartamento de papá, logramos hacerlo funcionar. Nos mudamos un soleado domingo de primavera, y nunca olvidaré la expresión en el rostro de papá mientras salía en su silla de ruedas hacia nuestro nuevo patio. «Esto es perfecto, cariño», dijo, con los ojos llenos de emoción. «Gracias». Pasamos los siguientes meses acomodándonos y haciendo del lugar nuestro hogar. Planté un pequeño huerto, y papá se sentaba afuera durante horas, disfrutando del sol y el aire fresco. La vida era pacífica, casi perfecta. Luego decidimos organizar una fiesta de inauguración. Invitamos a amigos, colegas y, sí, incluso a Sofía y Karen. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando ellas llegaron tarde, como de costumbre. Entraron mirando alrededor con envidia apenas disimulada. Mientras hacíamos el recorrido por la casa, podía ver a Sofía calculando algo en su mente. Cuando llegamos al dormitorio principal, Sofía se volvió hacia mí con una sonrisa astuta. «Sabes, Elsa», dijo en voz baja, «esto sería perfecto para Magnus y para mí, ¿por qué no envías a tu padre a un asilo? Entonces podría mudarme aquí». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Perdón», logré decir, apenas manteniendo la calma. «Oh, no te pongas así», continuó Sofía, con un tono condescendiente. «Tu padre no es, bueno, ya no es una persona completa, ¿verdad? No necesita todo este lujo. Un asilo sería más que suficiente para alguien en su condición». Antes de que pudiera siquiera responder, Sofía se marchó hacia el patio, donde papá charlaba con algunos invitados. Para mi horror, agarró las manijas de su silla de ruedas y comenzó a empujarlo hacia la entrada. «Sofía», grité, corriendo tras ella. «¿Qué estás haciendo? Si no va a un asilo, puede quedarse afuera», dijo con desdén. «Eso es lo que querías, ¿no? Que estuviera al aire libre». Estaba temblando de rabia e incredulidad. Afortunadamente, Magnus escuchó el alboroto y vino corriendo. Su rostro se puso rojo de ira al ver lo que su madre estaba haciendo. «Mamá», gritó, «¿qué demonios estás haciendo? Suelta la silla de Oscar ahora mismo». Sofía se sorprendió por el tono de Magnus. «Pero, cariño, yo solo». «No quiero escucharlo», la interrumpió Magnus. «Tú y Karen necesitan irse, ahora». Después de que se fueron, Magnus se disculpó una y otra vez con papá y conmigo. «Lo siento mucho», dijo, con la voz entrecortada. «Nunca pensé que harían algo así». «No tenía idea de que ella haría eso», dijo Magnus, su voz cargada de arrepentimiento y tristeza. «Simplemente lo siento tanto». Papá extendió la mano y acarició suavemente la mano de Magnus. «No es tu culpa, hijo», dijo con un tono reconfortante. «Algunas personas simplemente no pueden entender». Después de ese impactante incidente con Sofía y Karen, la vida poco a poco se fue instalando en una nueva rutina. Ellas se mantuvieron a distancia, lo cual estaba perfectamente bien para mí. No tenía ningún deseo de volver a verlas. Y parecía que ellas sentían lo mismo. Magnus se enfocó en su trabajo, tomando más rutas de largo recorrido para ayudar a pagar nuestra nueva casa. Y yo dividía mi tiempo entre mi trabajo en la oficina de impuestos, cuidar de nuestra casa y ocuparme de papá. Los siguientes 4 años pasaron rápidamente, casi demasiado rápido. Nuestra vida se volvió cómoda y predecible. Magnus estaba en la carretera la mayor parte del tiempo, conduciendo su gran camión por todo el país. Pero cuando estaba en casa, nuestra pequeña familia era feliz. La salud de papá estaba estable, y parecía contento pasando sus días en el jardín o trabajando en sus proyectos de edición desde casa. Habíamos creado una vida tranquila juntos, una que se sentía segura y protegida. Pero entonces llegó la llamada que destrozó mi mundo. Estaba en el trabajo, siguiendo mi rutina habitual, cuando sonó mi teléfono.
La voz al otro lado de la línea era desconocida, un hombre que se presentó como el oficial Andrew de la patrulla de carreteras. Inmediatamente, mi corazón se hundió. Sí, logré apenas decir, con la voz temblorosa. Lamento informarle que su esposo, Magnus Walker, ha estado en un grave accidente, dijo el oficial. El resto de la conversación fue un borrón. Palabras como colisión frontal y no lo logró flotaban a mi alrededor, pero no podía comprender completamente su significado. No fue hasta que me escuché a mí misma agradeciendo al oficial y colgando el teléfono que la realidad comenzó a hundirse. Magnus se había ido. La siguiente semana fue un torbellino de dolor e incredulidad. Pasé por los trámites de planear el funeral como un robot, apenas entendiendo lo que sucedía a mi alrededor. Todo se sentía surrealista, como si estuviera viviendo la pesadilla de otra persona. El día antes del funeral, supe que tenía que hacer algo que me llenaba de temor. Tenía que llamar a Sofía. A pesar de todo, pensé que se merecía escuchar sobre la muerte de su hijo por mí, no por un obituario en el periódico. Con manos temblorosas, marqué su número. Después de algunos tonos, la voz aguda de Sofía respondió. Hola. Sofía, soy Elsa, dije, con la voz temblorosa. Es sobre Magnus. Se ha ido. Hubo un accidente. Hubo silencio al otro lado de la línea. Y por un momento, pensé que tal vez mostraría algo de compasión. Pero entonces, para mi sorpresa, la voz de Sofía regresó llena de rabia. Esto es tu culpa, siseó. Lo hiciste trabajar tan duro conduciendo ese camión para pagar tu casa lujosa. Mataste a mi hijo. Me quedé atónita, completamente sorprendida por su crueldad. Sofía, eso no es. Guárdatelo, me interrumpió bruscamente. Espero que le des el mejor funeral que el dinero pueda comprar, pero no esperes ni un centavo de nosotras. Tú te lo buscaste, ahora afronta las consecuencias. Con eso, la llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía culparme a mí por esto? Mi dolor ya era insoportable, pero las palabras de Sofía añadieron una nueva capa de sufrimiento que no sabía cómo manejar. El día del funeral de Magnus estaba gris y lluvioso, perfectamente acorde con mi estado de ánimo. La iglesia estaba llena. Magnus era muy querido en la comunidad, y parecía que la mitad del pueblo había venido a presentar sus respetos. Pero mientras recibía las condolencias de amigos y vecinos, noté que Sofía y Karen no estaban por ningún lado. Ni siquiera se habían molestado en venir al funeral de su propio hijo y hermano. Papá me tomó la mano, su toque me anclaba en medio de mi tristeza. Es su pérdida, cariño, dijo suavemente. Somos familia, y lo superaremos juntos. Después del servicio, volvimos a casa en silencio. Al llegar a nuestro camino de entrada, algo parecía extraño. Las luces de la casa estaban encendidas, lo cual era raro porque estaba segura de que había apagado todo antes de salir. ¿Dejaste alguna luz encendida, papá?, pregunté. Frunciendo el ceño, negó con la cabeza. No, no creo. A medida que nos acercábamos, noté movimiento dentro de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Nos estaban robando el día del funeral de Magnus? Rápidamente ayudé a papá a salir del coche y a ponerse en su silla de ruedas, mi mente acelerada por el miedo y la ira. ¿Debería llamar a la policía? Pero mientras nos acercábamos a la puerta, escuché voces familiares dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda al reconocerlas. Empujé la puerta para encontrar a Sofía y Karen en nuestra sala de estar, rodeadas de cajas y muebles. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigí, olvidando momentáneamente mi dolor ante esta intrusión indignante. Sofía se volvió hacia mí, su rostro era una máscara de falsa simpatía. Oh, Elsa, querida, solo estamos ayudándote a empacar. Después de todo, no puedes permitirte mantener esta casa ahora que Magnus se ha ido. Me quedé sin palabras,
completamente desconcertada por su descaro. Karen añadió su voz con un tono repugnante y dulzón: no te preocupes, puedes volver al apartamento de tu padre. Es acogedor. Sentí la ira acumulándose dentro de mí, subiendo como una ola. Fuera, dije, mi voz baja y peligrosa. Salgan de mi casa ahora mismo. Sofía tuvo el descaro de parecer ofendida. Esta casa nos pertenece ahora. Todas las propiedades de Magnus nos pertenecen. Después de todo, somos su familia. Ni en sueños, estallé. ¿Dónde estaban hoy? ¿En su funeral? Oh, claro, no pudieron molestarse en venir. Sofía agitó la mano con desdén. Estábamos ocupadas haciendo arreglos. Ahora, sé una buena chica y empieza a empacar. El dinero vence mañana. No podía creer lo que estaba escuchando. Estas mujeres no habían derramado ni una lágrima por Magnus, ni siquiera asistieron a su funeral, y ahora intentaban echarnos de nuestra casa, mi casa, la casa que Magnus y yo habíamos construido juntos. Voy a llamar a la policía, dije, buscando mi teléfono. Lo saqué, mis manos temblaban con una mezcla de miedo y determinación. Sofía y Karen intercambiaron miradas preocupadas, claramente no esperaban que luchara. Ahora, Elsa, comenzó Sofía, pero la interrumpí, mi voz firme e inquebrantable. No, tienen exactamente 10 minutos para salir de mi casa antes de que llame a la policía. Esta es mi casa. Magnus y yo la compramos juntos. No tienen ningún derecho a estar aquí. Tal vez fue la determinación en mi voz o el fuego en mis ojos, pero Sofía y Karen finalmente se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Rápidamente recogieron sus cosas y se fueron, pero no sin que Sofía se volviera hacia mí con una sonrisa burlona. Esto no ha terminado, Elsa. Escucharás de nuestros abogados. Los días después del funeral de Magnus fueron una mezcla borrosa de dolor, ansiedad y papeleo interminable. Me sumergí en ordenar los asuntos de Magnus, en parte para mantenerme ocupada y en parte por temor a que Sofía y Karen intentaran tomar lo que no les pertenecía. Una semana después del funeral, recibí una llamada de un bufete de abogados local. Mi corazón latía con fuerza mientras contestaba, aterrada de que fuera Sofía cumpliendo su amenaza de emprender acciones legales. Señora Walker, preguntó una voz nítida y profesional, soy Scott Thompson de Thompson y Asociados. Estoy llamando acerca del testamento de su difunto esposo. Sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Su testamento? No sabía que tenía uno. Sí, señora. El señor Walker vino a vernos hace unos 5 meses. Nos pidió que la contactáramos en caso de su fallecimiento. Programé una cita para el día siguiente, con mi mente llena de preguntas. ¿Por qué Magnus no me había dicho nada al respecto? ¿Qué significaba todo esto? A la mañana siguiente, llevé a papá en su silla de ruedas a la oficina del señor Thompson. El abogado nos saludó calurosamente, con una sonrisa amigable y sus ojos amables arrugándose en las esquinas. Señora Walker, señor David, gracias por venir, dijo, señalando hacia una silla cerca de su escritorio. Lamento su pérdida. El señor Thompson abrió un archivo en su escritorio. Ahora, como mencioné por teléfono, su esposo vino a vernos para redactar su testamento. Fue muy claro con respecto a sus deseos. Contuve la respiración mientras el señor Thompson comenzaba a leer. Yo, Magnus Walker, en pleno uso de mis facultades, dejo todos mis bienes terrenales a mi amada esposa, Elsa Walker. Gaspé y la mano de papá apretó la mía con más fuerza. El señor Thompson continuó, esto incluye nuestra casa, mi camión y todos nuestros ahorros. Es mi deseo que Elsa use estos recursos para cuidar de ella misma y de su padre, Oscar David, a quien he llegado a amar como a un propio. Lágrimas corrían por mi rostro. Incluso desde el más allá, Magnus seguía cuidando de nosotros. Hay más, dijo el señor Thompson con suavidad. El señor Walker dejó una carta para ti. Me entregó un sobre. Con manos temblorosas,
lo abrí y comencé a leer. Mi queridísima Elsa, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Lamento mucho haberte dejado a ti y a Oscar. Por favor, sepan que ustedes dos son lo mejor que me ha pasado en la vida. Hice este testamento porque sé cómo pueden ser mi madre y mi hermana. No quería preocuparte, pero necesitaba asegurarme de que tú y Oscar estuvieran protegidos si algo me sucedía. Ustedes son mi verdadera familia, Elsa, tú y Oscar, no ellas. Cuídense mutuamente. Vivan sus vidas al máximo y sepan que siempre estaré cuidándolos. Con amor, Magnus. Apreté la carta contra mi pecho, sollozando. Papá también lloraba, su mano curtida acariciando mi brazo en un gesto de consuelo silencioso. El señor Thompson nos dio un momento antes de volver a hablar. Señora Walker, hay una cosa más. El camión de su esposo estaba asegurado. Dadas las circunstancias del accidente, la compañía de seguros pagará el valor total de la póliza. Levanté la vista, sorbiendo. ¿Qué significa eso? El señor Thompson me dio una pequeña sonrisa y dijo, significa que recibirás una gran suma de dinero, suficiente para pagar la hipoteca y más. Al salir de la oficina del abogado, sentí como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Íbamos a estar bien. Magnus se había asegurado de eso. Pero al llegar a nuestra entrada, noté un coche familiar estacionado en la calle. Mi corazón se hundió al reconocer el elegante sedán de Sofía. Oh, no, murmuré, el temor arrastrándose dentro de mí. ¿Ahora qué? Efectivamente, Sofía y Karen estaban esperando en nuestro porche. Pero esta vez no tenía miedo. Tenía la carta de Magnus en mi bolsillo y la fortaleza de su amor en mi corazón. Elsa, comenzó Sofía cuando nos acercamos, su voz dulcemente empalagosa, necesitamos hablar sobre la herencia de Magnus. Me mantuve firme, mirándola directamente a los ojos. No, Sofía, no necesitamos hablar. Magnus me dejó todo. Es completamente legal y oficial, ¿quieres saber por qué? Porque nosotros éramos su verdadera familia, no ustedes. Ahora, por favor, vete. Estás invadiendo mi propiedad. Por una vez, Sofía se quedó sin palabras. Karen le tiró del brazo, susurrándole con urgencia. Con una última mirada venenosa, se subieron a su coche y se marcharon. Las semanas posteriores a nuestra reunión con el abogado fueron ocupadas. Me volqué en resolver los asuntos de Magnus, agradecida por la distracción frente a mi dolor. El pago del seguro llegó. Y tal como dijo el señor Thompson, fue suficiente para pagar nuestra hipoteca con mucho dinero de sobra. Una tarde, mientras revisaba el escritorio de Magnus, encontré un pequeño cuaderno. Curiosa, lo abrí y vi páginas llenas de su desordenada caligrafía. Era una especie de diario, lleno de sus pensamientos y planes para nuestro futuro, incluyendo la idea de empezar un fondo universitario para nuestros futuros hijos. En una entrada decía, quiero asegurarme de que tengan el mejor comienzo en la vida. Mi corazón se encogió al darme cuenta de cuánto había planeado Magnus para una vida que nunca llegaríamos a vivir. Pero, al mismo tiempo, sentí una profunda gratitud. Magnus me había amado a mí y a papá tanto que había pensado en todo, incluso cuando sabía que su familia podría intentar quitárnoslo todo. Magnus y yo habíamos hablado a menudo sobre tener hijos algún día, pero decidimos esperar hasta estar más estables económicamente. Ahora, al leer las esperanzas y sueños privados de Magnus en ese cuaderno, sentí una nueva ola de dolor abrumarme. Oh, Magnus, susurré, sosteniendo el cuaderno cerca de mi pecho. Teníamos tantos planes. Esa noche, me revolví en la cama, incapaz de dormir. Mi mente seguía volviendo al diario, al futuro que nunca tendríamos. Cuando finalmente me quedé dormida, soñé con Magnus. En mi sueño, me sonreía, sus ojos llenos de amor y tranquilidad. Extendió su mano hacia mí y dijo, «Está bien, Elsa. Todo va a estar bien». Sus palabras, incluso en un sueño, me trajeron una sensación de paz que no había sentido en semanas.
A la mañana siguiente me desperté sintiéndome diferente. No podía describirlo con precisión, pero algo había cambiado dentro de mí. Mientras me preparaba para ir a trabajar, una oleada repentina de náuseas me golpeó, y apenas alcancé el baño a tiempo. Las náuseas matutinas no desaparecieron en los días que siguieron. Al principio, pensé que era solo el estrés y el dolor que estaban afectando mi cuerpo. Pero una pequeña voz en el fondo de mi mente sugería otra cosa. Después de una semana de esto, me encontré de pie en la farmacia, mirando los estantes de pruebas de embarazo. Mis manos temblaban mientras tomaba una y me apresuraba a volver a casa. Los 5 minutos que esperé el resultado parecieron los más largos de mi vida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Y cuando finalmente miré la prueba, vi 2 líneas azules claras. Me deslicé al suelo del baño, abrumada por un torbellino de emociones, alegría, miedo, dolor y esperanza, todo entrelazado. Elsa, la voz de papá se escuchó a través de la puerta, llena de preocupación. ¿Todo bien ahí dentro? Abrí la puerta, con lágrimas corriendo por mi rostro. La expresión de papá cambió de preocupación a alarma. ¿Qué pasa, querida?, preguntó, acercándose. Levanté la prueba, con la mano temblorosa. Estoy embarazada, papá, susurré. Y luego caí en sus brazos, llorando. Él me abrazó con fuerza, acariciando mi cabello como solía hacerlo cuando era niña. Está bien, murmuró suavemente. Todo va a estar bien. No estás sola, Elsa. Y este bebé es un regalo, una parte de Magnus que vivirá para siempre. Sus palabras me impactaron profundamente y el miedo que había estado royéndome comenzó a desvanecerse. Este bebé era parte de Magnus, una continuación de nuestro amor. De repente, una fuerte determinación creció dentro de mí. Tienes razón, dije, secándome las lágrimas. Este bebé es un regalo y vamos a estar bien. Papá sonrió, con las arrugas de sus ojos marcándose en las esquinas. Esa es mi chica. Ahora vamos a prepararte algo de comer. Estás comiendo por 2 ahora, después de todo. Mientras nos dirigíamos a la cocina, sentí una sensación de esperanza creciendo dentro de mí. El camino por delante sería desafiante, pero con mi padre a mi lado y el hijo de Magnus creciendo dentro de mí, sabía que podríamos enfrentar cualquier cosa. A medida que mi barriga crecía con nuestro hijo, encontré una fuerza que nunca supe que tenía. Papá era mi roca, siempre ahí con una palabra amable o una mano amiga. Nos acomodamos en una nueva rutina, solo los dos, esperando con ansias la llegada del nuevo miembro de nuestra pequeña familia. Una tarde soleada, mientras cuidaba el jardín que papá y yo habíamos plantado juntos, escuché un coche detenerse. Mi corazón se hundió al reconocer el elegante sedán de Sofía. ¿Qué podrían querer ahora? Caminé hacia el frente de la casa, una mano descansando instintivamente sobre mi vientre hinchado. Sofía y Karen estaban en nuestro porche, luciendo incómodas y ligeramente desesperadas. Elsa, comenzó Sofía, su voz carecía de la habitual dureza. Necesitamos hablar contigo. Levanté una ceja pero no dije nada, esperando que continuara. Karen habló, sus ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro. Hemos pasado por tiempos difíciles. Nos preguntábamos si podríamos quedarnos en el viejo apartamento de tu padre, solo hasta que podamos recuperarnos. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que nos habían hecho pasar, ¿tenían el descaro de pedir más? Lo siento, dije con firmeza pero calma. Eso no es posible. No quiero tener más comunicación con ustedes. Los ojos de Sofía se entrecerraron cuando notó mi vientre embarazado, y su rostro se torció con sorpresa y disgusto. «Estás embarazada», escupió, su tono lleno de veneno. ¿Ya? Pequeña. ¿Ya encontraste a otro hombre? El cuerpo de Magnus ni siquiera está frío en la tumba. Sentí una oleada de ira surgir dentro de mí, pero la reprimí, negándome a dejar que me afectara. No me molesté en explicarle que era el hijo de Magnus.
No quería que mi bebé tuviera una abuela y tía como ellas. En lugar de eso, sonreí, una pequeña sonrisa secreta que pareció incomodar aún más a Sofía. Mi vida personal no es de tu incumbencia, dije con calma. Ahora creo que es hora de que se vayan. Sofía parecía querer decir más, pero algo en mi expresión debió detenerla. Se dio media vuelta, agarró el brazo de Karen y las vi marcharse. Mientras su coche desaparecía por la calle, una sensación de paz me invadió. Había mantenido mi posición, protegido a mi familia y conservado mi dignidad. Magnus estaría orgulloso.